Vamos a ver el pulso paradójico. Pulso paradójico o pulsus paradoxus. Este va a ser una disminución por más de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica, cuando el paciente está inspirando. Entonces, vamos a ver primero lo normal. Cuando le estamos tomando la presión a un paciente, vamos a escuchar primero la presión sistólica, nada más cuando el paciente está expirando y no cuando el paciente está inspirando. Entonces, para que quede claro, traje el esfigmomanómetro y aquí vamos a hacer una tablita. Entonces, digamos que me están tomando la presión, digamos que mi presión va a ser 130, por ejemplo. Entonces ya me están tomando la presión y sale 130, pero es en el momento en el que expiro, digamos, estoy expirando. Digamos, ahí se escucha mi presión. En 130 es donde se escucha la presión sistólica. 130 mientras estaba expirando. Aquí, así como está la presión que está en 130, si yo inspiro en este momento, no se va a escuchar la presión. Entonces, bueno, aquí no tengo el estetoscopio para hacerlo, pero es así. Primero escuchamos la presión y nada más se va a escuchar en la expiración y no en la inspiración. Entonces, otra vez, me están tomando la presión, llegan a 130. Y si en este momento estoy expirando, se escucha la presión sistólica. Así, sin mover la perilla, sin mover la presión. Si inspiro, no se va a escuchar la presión. Siempre primero se escucha la presión en expiración y no en inspiración. Entonces, en inspiración escuchamos en 130 y no se va a escuchar en la inspiración. Entonces, voy a mover la perilla para que vaya disminuyendo la presión. Y digamos que ahora, cuando estamos en, 125 milímetros de mercurio, aquí, digamos, ya se escucha la presión sistólica también cuando inspiro. Entonces, en 130 milímetros de mercurio, solo se escuchaba mi presión sistólica cuando expiraba. Se estaba expirando, mientras la aguja estaba en 130, se escucha la presión sistólica. Pero si la aguja está en 130 y yo inspiro, no se va a escuchar. Hasta que bajo la presión, digamos, a 125 milímetros de mercurio, ahí, entonces ahora sí se va a escuchar la presión sistólica, tanto cuando expiro a cuando inspiro. Ahí también se escucha la presión sistólica. Esto es lo normal. O sea, lo normal es que cuando estamos expirando a cuando estamos inspirando haya una diferencia de menos de 10 milímetros de mercurio. Esto es lo normal. Aquí, digamos, la diferencia fueron 5 milímetros de mercurio. Entonces está bien. En el pulso paradójico vamos a tener una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio. Entonces, digamos que voy a tener pulso paradójico. Entonces, igual me están tomando la presión y llegamos a 130. Y digamos, en 130 milímetros de mercurio estoy expirando y se escucha la presión aquí en 130 milímetros de mercurio, mientras estaba haciendo la inspiración. Y si en este momento hago inspiración, no se va a escuchar. Entonces vamos a bajar la presión para que se escuche cuando inspiro. Digamos que ahorita estamos en 110 milímetros de mercurio. En este momento, cuando expiro, obviamente se va a escuchar la presión sistólica. Pero cuando inspiro, ya aquí en 110 también se va a escuchar la presión sistólica cuando inspiro. Digamos que escuché la presión sistólica. Entonces aquí, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fueron 20 milímetros de mercurio. Entonces tuvimos una disminución de la presión sistólica mientras hubo inspiración de más de 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es el pulso paradójico? El pulso paradójico es que tengamos una disminución de la presión sistólica por más de 10 milímetros de mercurio cuando estamos inspirando. Lo normal es que siempre primero se escucha la presión sistólica cuando estamos expirando y no se va a escuchar cuando estamos inspirando. En 130 se escuchaba nada más cuando estaba expirando, pero no cuando estaba inspirando. Ya si bajamos la presión, digamos en 125, ya se escucha también en la inspiración. Aquí fue una diferencia de 5 milímetros de mercurio. Esto es normal. Siempre se escucha primero en la expiración. Ahora un paciente con un pulso paradójico, digamos, se escuchó la presión en 130 milímetros de mercurio cuando el paciente estaba expirando y no se escuchaba cuando estaba inspirando a esa misma presión. Y digamos, es hasta que llegamos, en este caso, hasta 110 milímetros de mercurio, en donde ya también se escuchó la presión en la inspiración. Pero aquí hubo una disminución de más de 10 milímetros de mercurio. Entonces, es el pulso paradójico. Ya en el siguiente video vamos a ver en qué patologías tenemos pulso paradójico. Entonces, pulso paradójico, una disminución de más de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica cuando el paciente está inspirando.
Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.